tardes a todas, a todos. Felicidades y mi admiración para los ganadores de los premios. Como ustedes podrán imaginar, me siento totalmente abrumado y esta es una oportunidad perfecta para decepcionarlos. No puedo estar a la altura de lo que se ha dicho, entonces si quieren tener una buena opinión de mí, les aconsejo que regresen a casa y que conduzcan tranquilamente en el camino. Si se quedan aquí bajo su propio riesgo, pues les contaré algunas cuantas cosas. La primera de ellas es que cuando me dijeron que me iban a dar un reconocimiento en un gimnasio, me pareció algo de realismo mágico, ¿no? Luego supe que se trataba de un colegio y mientras hablaban mis compañeros periodistas, tuve una especie de regreso a la época escolar y por las virtudes del alfabeto, mi apellido queda casi al final y en ciertas ocasiones cuando teníamos exámenes orales individuales, yo siempre rezaba para que no llegaran a mi letra y pudiera yo presentarme en la siguiente ocasión. Mientras oía a mis compañeros dije, ojalá esto se acabe y ya no me toque hablar. Volví a ser ese escolar nervioso. Escuchar a mi maestro Sergio Ramírez decir lo que ha dicho, pues es un privilegio extraordinario y les cuento una pequeña anécdota. Él mencionó la editorial Joaquín Mortiz, donde publiqué por primera vez. Era una editorial conducida por Joaquín Díez Canedo, un exiliado español que se arriesgó en México a apostar por escritores desconocidos que poco a poco se fueron convirtiendo en los principales autores de mi país y posteriormente abrió su catálogo a América Latina. Pero tuvo tal éxito que los plazos para publicar eran lentísimos. Era verdaderamente la tortura de la esperanza publicar en Joaquín Mortiz. Quiso la casualidad que fuera un autor colombiano el que esperó más tiempo en ser publicado. Óscar Collazos, que mandó un título que quizá llevaba la penitencia en sus palabras, porque la novela se llamaba Los días de la paciencia. Y el editor se tardó 7 años en publicarlo. Mientras yo aguardaba para publicar por primera vez en Joaquín Mortiz, con el anhelo de un joven que está en las fuerzas inferiores de su equipo favorito y busca que alguna vez lo suban a la alineación principal, Sergio Ramírez también esperó para publicar un libro y era un libro de relatos que, si no estoy equivocado, llevaba como título Charles Atlas nunca muere. Era un famoso fisicoculturista, Charles Atlas, que había deslumbrado en los medios de comunicación, pero pasó tanto tiempo que el auténtico Charles Atlas se murió y el título se convirtió en Charles Atlas también muere. Esperaba yo esta publicación y obviamente el libro de Sergio Ramírez salió antes que el mío y desde entonces y para siempre entendí que soy alguien que está después de Sergio Ramírez. Así es que gracias por todo lo que has dicho. Preparé un breve texto que se llama Las formas del fuego. Comienzo con la noticia de un incendio. A los 14 años tomaba clases de guitarra en el edificio Aristos de la Ciudad de México. Bajé del camión con mi incómodo estuche y encontré que mi destino de viaje estaba en llamas. Durante horas presencié el heroísmo de los bomberos y los voluntarios, el pánico de quienes habían buscado refugio en las azoteas, las ventanas rotas de las que salían lenguas de fuego, la gente arrodillada en la banqueta, rezando por personas que no conocían. Esa noche debí escribir mi columna para el periódico escolar La Tropa Loca, que un par de amigos y yo imprimíamos en mimeógrafo y vendíamos a 35 centavos. Mi interés en el periodismo era muy relativo. Me gustaba escribir la sección de chismes porque me daba un curioso poder en el salón. Los romances de turno y los prestigios locales dependían de mi pluma. Sí, me inicié en el escalón más bajo del oficio, el del periodismo rosa. Todo cambió con el incendio del edificio Aristos. Al volver a casa, no escribí de cortejos ni noviazgos, sino de lo que la gente hace ante las llamas. Muchos años después sabría que otros periodistas habían pasado por un rito similar.
lo hemos oído aquí con las compañeras de Guatemala. Pertenezco, pues, a la legión de los que se encandilan con el fuego y buscan explicaciones en las cenizas. Mi vocación se fraguó de esa manera hace más de 50 años. En aquel tiempo, el caricaturista Abel Quesada representaba a los periodistas como seres famélicos que escribían a cambio de una torta de jamón. Un oficio de embrujo era ejercido por héroes, mártires y esclavos de la letra que solo podían enriquecerse por medio de la corrupción. Entre ellos se encontraba un colombiano que no pudo ser olvidado. El poeta antioqueño Miguel Ángel Osorio Benítez, mejor conocido como Porfirio Barba Jacob, llegó a México con la mirada dramática que comparten los que huyen y los que persiguen y sobrevivió despachando textos en los periódicos de la capital y de Monterrey. José Alvarado, periodista de alta escuela, lo retrató así: la mejor imagen de Porfirio Barba Jacob es nocturna y acaso él soñó una posteridad con la tiniebla asociada a su larga figura. Vagaba por las noches enlutado y solo, el paso lento y un brillo rencoroso en los ojos. Vivía en cuartos miserables, estuvo durante varios meses en un hotel de prostitutas y viciosos por la calle del Pensador Mexicano. Fue a caer después en otro semejante por las calles de Aranda, cerca de lupanares y pescaderías. Como otros poetas románticos, Barba Jacob estaba tocado por el negro sol de la melancolía, pero la precariedad de su existencia no se debía a una elección bohemia, sino a la manera en que subsistía. El periodismo pagaba justo lo suficiente para poder hacer lo mismo el próximo día. Hoy, a las carencias del oficio se suman sus peligros. El país que recibió a Barba Jacob mata a quienes buscan la verdad. En lo que va de este año, 15 periodistas han sido asesinados. Con imperdonable soberbia, decimos que México se está colombianizando. Es cierto que nuestros países comparten el quebranto de la violencia que tantas veces nos despalabra, como dice la admirable periodista mexicana Marcela Turati. En demasiadas ocasiones, el saldo del espanto ha sido el silencio. Baste recordar los versos de María Mercedes Carranza. Me he cansado de mis palabras, se las presto. Pero es mucho lo que Colombia ha hecho para recuperar su tejido social después de tanta sangre derramada, y el periodismo ha sido fundamental para esta tarea. Por ello, en julio de 2008, escribí en el periódico Reforma: la frase "nos estamos colombianizando" ha cambiado de signo. Hoy es motivo de esperanza. Los mexicanos debemos abandonar una comparación que tranquiliza en forma equívoca. No hay países peores que el nuestro. El dolor solo tiene una patria, la tuya. Desde finales del siglo XX, periodistas colombianos insistieron en que lo más importante de las notas de sangre no son los perpetradores, sino las víctimas. Tuvieron que pasar al menos 10 años para que en México se pensara del mismo modo. En los años 50 del siglo pasado, Gabriel García Márquez señaló que el problema de la novela de la violencia estaba en ocuparse más de los cadáveres que del miedo de los vivos. Costó trabajo entender que la noticia no es la sangre, sino la vida que se pierde con la sangre. Lentamente surgió en México un periodismo de las víctimas que puso en valor algo intangible y sin embargo decisivo: la ausencia. Esta tarea fue fundamentalmente emprendida por mujeres. Las madres de los desaparecidos se convirtieron en buscadoras que hacen la labor que debería hacer el Ministerio Público, y destacadas periodistas emprendieron la insólita tarea de escuchar a los demás. En la ronda que distribuye socialmente las palabras, las mujeres han oído más de lo que han hablado. Relegadas por la dominación masculina a la periferia de los sucesos, han ejercido la lucidez que solo proviene de una mirada desplazada, excéntrica. En los testimonios recogidos
En 1931, en su libro Cartucho, Nelly Campobello asume un punto de vista 3 veces relegado: el de la infancia, el de la mujer y el de la causa villista, que fue la parte vencida de la Revolución Mexicana. Inhabilitada para participar, Campobello ejerció la resistencia de quien supo oír. Ese acto fundacional ha tenido notables seguidoras. En la noche de Tlatelolco, Elena Poniatowska creó un vasto tejido de voces ajenas, el coro múltiple que hace que la matanza del 2 de octubre de 1968 no se olvide. A esa escuela también pertenecen Carmen Aristegui, Marcela Turati, Daniela Rea, Laura Castellanos y otras periodistas de la escucha. No he querido saber, pero he sabido, escribe Javier Marías. Oír compromete. Hoy en día, escuchar al otro es un atrevimiento sometido a atentados y amenazas. Por ello, he decidido destinar el dinero asociado a este premio al laboratorio Quinto Elemento, que apoya a periodistas en zonas silenciadas y de alta peligrosidad. De las periodistas que nos han enseñado a escuchar, paso al maestro que nos ayudó a ver lo visible y lo invisible. Siendo muy joven, Gabriel García Márquez fue capaz de reportear el rumor que dejaba el azúcar cuando subía a las naranjas. En tiempos de toque de queda, lamentó que ya no hubiera serenatas y se perdiera el placer de deambular al cobijo de la madrugada. Sin hablar de política, denunció lo que se pierde con la política. García Márquez aludió a la época ya ilusoria en que la madrugada era verdad, cuando la gente aún salía a cantar por amor. Eso era lo que el gobierno había arrebatado: la libertad de deambular a deshoras para oír el mensaje del azúcar que solo oyen los enamorados. A partir de un inicio incomprobable, la forma en que se endulzan las naranjas, el periodista logró una excepcional metáfora política. García Márquez se apoyó en lo invisible como un sastre que oculta un hilo para sostener su tejido, pero también prestó atención a las minucias que solo para algunos son visibles. Hace años coincidí en una reunión en la que Carlos Fuentes habló de la cena que compartió con Bill Clinton. Le preguntamos qué había sido lo más notable para él de ese encuentro. Para Fuentes, el mejor momento ocurrió cuando el presidente de Estados Unidos recitó sin vacilar una página de El sonido y la furia. No cualquiera retiene el ciclón narrativo de William Faulkner. La escena describía al protagonista, pero también al testigo. Fuentes era un hombre de amplísima cultura, notable oratoria y contundente carisma intelectual. De manera lógica, admiró el alarde retórico de Bill Clinton. Pero en aquella cena también estuvo presente García Márquez. ¿Qué le había impresionado a él? Quiso la suerte que mi maestro Sergio Ramírez se hiciera la misma pregunta. Hace unos años nos encontramos en Medellín, hablamos del asunto y me reveló que había interrogado a Gabo al respecto. Una y otra vez, García Márquez fue el mejor enviado especial a los sucesos. En su encuentro con el hombre más poderoso de la tierra, no podía fallar. Se deslumbró con la inteligencia, la astucia y la palabrería de Clinton. Nada de eso. Según me refirió Sergio Ramírez, Gabo se sorprendió de que el mandatario hablara en forma ininterrumpida sin probar bocado. ¿No tenía hambre o se alimentaba de discursos? Terminada la cena, Clinton se alejó unos minutos antes de la despedida. García Márquez no perdió oportunidad de seguirlo y por la puerta entreabierta de la cocina vio al dignatario devorar un trozo de pan.
Así atrapó una imagen de perfecta elocuencia. La cena del presidente fue un mendrugo. Mientras más grande es el poder, más infame es su salario. Esta fue otra lección del maestro García Márquez, el periodista que no puede ser rectificado. Sergio Ramírez sostiene que estamos en una nueva era de sueños antiguos y espantos renovados. Vivimos para contarla y nadie nos adiestra mejor que Gabriel García Márquez. Estar asociado a su nombre es un compromiso que él llamaría del carajo, ¿no? He escrito y he dado cursos sobre su obra y he tenido la suerte de colaborar con la Fundación Gabo, dirigida por el sorprendente Jaime Abello, cuyas iniciativas son siempre irresistibles. También colaboro en México con la Casa Estudios 100 años de soledad, creada por el impulso visionario de Miguel Limón Rojas. Pero recibir un premio o un homenaje asociado a su nombre es, sinceramente, otra cosa. El periodista que cree que merece galardones no es un buen periodista. La realidad siempre es más importante que nosotros. Conviene recordarlo en tiempos del periodismo selfie, en los que sobran los cronistas que se reportean a sí mismos. Estoy aquí por la generosidad de un jurado al que prefiero ver como una mesa de redacción. Y cuando un jefe de redacción te favorece, no piensa en lo que has hecho, sino en lo que debes hacer antes de la hora de cierre. Recibo, pues, una orden de trabajo, aunque por mi edad tal vez debería recibir una jubilación, para cumplir con lo que exageradamente se espera de mí. A más de medio siglo del incendio del edificio Aristos, vuelvo a encontrarme en un sitio inesperado. El adolescente que descubrió que su destino estaba en llamas ha llegado aquí por un venturoso azar. Si algo he aprendido desde entonces es que el periodista nunca es la noticia. La insondable verdad se encuentra fuera de nosotros, en el fuego que todo lo consume o en el azúcar que sigilosamente sube a las naranjas. Gracias.